Bendiciones en esta hora del mediodía, bueno, de la tarde ya, cuando son las 2:10 de la tarde. Damos inicio a nuestro programa desde el Malecón con el pastor Humberto Javier. Hoy más cerca de la orilla del río. Literalmente estamos en toda la orilla del río Magdalena. Estamos disfrutando de este paisaje, protegidos por la sombra de los árboles, pero también disfrutando del agua que corre, del sonido del agua, de la vegetación que está en la isla, que está en la mitad del río, disfrutando de todo lo que tenemos aquí a nuestro alrededor. Saludamos a las personas que ya están conectadas, nuestros amigos, vecinos, hermanos, simpatizantes, pastores y todos aquellos que apoyan este ministerio y se conectan porque desean ser edificados con una palabra que viene de parte del cielo. En esta hora damos la gloria al Señor y damos la bienvenida a todos en esta hora. Bendito el nombre del Señor, que es el que permite que nosotros estemos hoy conectados y que podamos disfrutar de esta bendición. Hoy quiero seguir con el tema del alma, seguir hablando del alma. Hoy quiero hablarte un poco de las cosas que se desconocen del alma, pero que los que hacen el mal sí las saben y las aplican, y entonces tú estás desprotegido porque tú no sabes lo que te están haciendo. Primero quiero que me entiendas algo. Voy a hablarte un poco de lo que es la guerra espiritual. Se habla mucho de este tema, se comenta mucho de la guerra espiritual. Hay dogmas con respecto a la guerra espiritual y muchas teologías se han escrito acerca de este tema. Las personas piensan que hacer guerra espiritual es simplemente cuando tú ves que la mecedora se mueve sola o cuando tú crees que te están haciendo algún tipo de maleficio o hay un mal que te está llegando. Pero la guerra espiritual también tiene mucho que ver con los estados del alma. El alma está conectada al espíritu. Un alma dañada, sí, es un alma que debe ser restaurada. Y si nosotros identificamos plenamente qué es lo que está sucediendo, nos queda mucho más fácil solucionar el problema y más rápido. Hay cosas que no se solucionan simplemente con una oración. Se cree que la persona llega donde el pastor y yo le impongo las manos o algún pastor le impone las manos y la persona de pronto convulsiona o vomita o erupta o grita o llora o hace algo o no pasa nada, pero se cree que con esa oración ha sido suficiente, ya, no hay que hacer más nada. Pero este es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo de muchos pasos y hay que dar muchos pasos también. Y en la medida que nosotros vamos dando esos pasos, vemos que el Señor también está con nosotros y empezamos a ver los resultados. ¿Qué son resultados? Los resultados son los cambios que queremos obtener. Nosotros tenemos problemas en nuestro carácter, en nuestra alma. Hay traumas de niños que quizás usted no se acuerda y ahí están y muy de vez en cuando salen a flote o en otras personas salen a flote muy consecutivamente, pero la persona piensa que esto no es espiritual, sino que esto es de un psicólogo o algo. Y si el origen está en el alma, entonces usted necesita ser liberado. Hay que hacer guerra espiritual. ¿Contra qué? Contra el mal que tiene usted mismo, contra eso que está malo en usted, contra ese mal que porta, porque usted mismo vendría a ser su propio adversario. Eso que está dentro de ti no te permite que tú puedas crecer o que avances o que sigas adelante. La guerra espiritual, mis queridos hermanos, es una guerra de decretos, de argumentos, y es lo que a nosotros muchas veces no nos enseñan. Nos han enseñado una teología errada acerca de la guerra espiritual, que si usted quiere que el demonio se vaya, usted tiene que hacer muchos días de ayuno y muchos días de oración. Eso es lo que nos han enseñado, que si te toca predicar el domingo o el sábado, usted tiene que entrar toda esa semana en ayuno para el día sábado llegar santito y purito, porque nos han hecho creer que Dios solamente usa a los santos y puros. Pero la Biblia también dice que hay árboles que van a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, de acuerdo a la capacidad que ese árbol tenga para dar fruto.
Quizás una persona que esté ministrando, ¿sí?, en el altar, o esté tocando un instrumento, o esté predicando, o esté cantando, o esté haciendo algún tipo de servicio. Esta persona quizás no esté limpia del todo, su fruto no va a ser al 100 por uno, pero puede que sea al 30 por uno, al 35 por uno, al 40 por uno, porque está escrito en la palabra. Y eso es lo que muchas personas no tienen en cuenta. La guerra espiritual, como ya lo dije, es una guerra de decretos. Y quiero que usted analice esta palabra que le voy a dejar hoy, ¿sí? Voy a ser muy preciso. Ubíquese en su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel. Váyase al capítulo 17 y ubíquese en el versículo 41, por favor. Cuando usted llegue a ese versículo, empiece a leer conmigo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era joven, rubio y de hermoso parecer. ¿Qué quiere decir esta pequeña palabra aquí al principio? Dice que el filisteo, cuando se refiere al filisteo, se refiere a eso que se te opone, se refiere a eso que te detiene, a ese adversario, a ese Hasatán, ¿sí?, que te aterroriza. Dice que venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Eso quiere decir que toda oposición no viene sola. Ustedes, cuando han visto un delincuente operando solo, por lo general los delincuentes siempre operan de a dos, de a tres, en combo, nunca andan solos. Y este filisteo, dice el versículo 41, que se acercaba a David y su escudero venía delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque eso es lo que el enemigo hace, tenerte en poco, que tú te creas poco también. ¿Y cómo lo hizo? Aquí está la respuesta en el 43. Y dijo el filisteo a David, mire este decreto. Yo quiero que usted ponga su mirada en los decretos, porque estamos hablando de que la guerra espiritual es una guerra de decretos. Entonces usted va a empezar a escuchar los decretos que da el enemigo. ¿Qué dice el filisteo? Mire lo que dice el filisteo. ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Y qué hizo el filisteo? Maldijo a David por sus dioses. Quizás lo hizo por Dagón, que era el dios de los filisteos. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, mire este decreto, mire lo que el enemigo está diciendo de David, mire. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Aquí hay un decreto de muerte. Primero, una maldición de parte del filisteo por los dioses que lo acompañan, por sus demonios, por las cosas que el filisteo considera, ¿sí?, que van a suceder. Voy a acomodarme, que ya me desocuparon el lugar acá. Regáleme un segundo mientras que yo me acomodo por acá, que ya me desocuparon el sitio. Regáleme un segundo, por favor, si es tan amable. Esto es lo bueno de hacer los programas en vivo. Ahora sí, ya estamos en nuestro habitual lugar. Regáleme un segundo mientras que me acomodo. Aleluya. Aquí estamos nuevamente. Les sigo diciendo. Vamos. La guerra espiritual es una guerra de decretos. Aquí estamos leyendo el primer libro de Samuel, capítulo 17. Nos ubicamos en el versículo 43, donde el filisteo primero maldice y tiene en poco a David. Dice el 43 que maldijo el filisteo a David por sus dioses. Decía que quizás lo había hecho por Dagón, que Dagón era el dios de los filisteos. Y luego da un decreto, o sea, de su boca sale un decreto de muerte. Mire lo que dice el filisteo. Ven a mí, sí, ven a mí, y daré tu carne
a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Cuál es el decreto que hay en tu vida para que tú no avances, para que tú no seas feliz, para que las cosas no te salgan bien? No lo hagas, no puedes, vas a fracasar, te va a ir mal. Ese no te conviene, vas a ser infeliz, nunca vas a llegar a conseguir lo que tú quieres. No te va a ir bien, te vas a enfermar, te vas a morir. Yo conozco muchos que se han muerto de esa misma enfermedad. Muy difícilmente las personas se salvan. Tu ministerio es muy difícil que en este tiempo se desarrolle. ¿Por qué te vas a ir a ese lugar tan lejos? No vas a poder. Si no han podido salir adelante los que están en las grandes ciudades, ¿cómo tú vas a salir adelante en un pueblo? Esos son los decretos que el enemigo lanza para destruirte, para detenerte, para matarte. El decreto sube al cielo. Ahora, como yo le dije que era una guerra de decretos, el señor David tenía bien claro lo que estaba sucediendo. Entonces, él no se queda callado. Y esta es la base del éxito. Cuando usted está haciendo guerra espiritual, usted no se puede quedar callado. Porque como es una guerra de argumentos, si usted no argumenta, entonces usted va a perder. Porque ¿cómo se va a defender o cómo va a atacar si usted no está diciendo nada? Hay un dicho por ahí popular que dice que el que calla, otorga. Entonces, aquí David responde en el 45. Mire usted la respuesta. ¿Sí? Entonces dijo David al filisteo, mire, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, pero yo voy a ti, o yo vengo a ti, en el nombre del Señor de los ejércitos. Y le muestra a este filisteo quién es. Le dice, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Primero, David no se queda callado. Segundo, David está desnudando la forma como él viene en contra, cuáles son sus armas. Pero luego David viene y le revela, le dice en contra de él cómo va. ¿Sí? Él dice, yo voy a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. Y mira lo que él decreta. Ahora viene el decreto la respuesta. Dice, el Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solamente el de David, escuchen. Y cuando él dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, se está refiriendo a los otros 4 hermanos que el filisteo tenía, que estaban ahí con él. Eran 4 gigantes más. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Más adelante, la Biblia relata que David mata, o los israelitas matan a estos 4 hermanos de Goliat. Y en el versículo 40 dice que David tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoral. ¿Y él por qué hizo eso? O sea, ¿por qué 5? Pero la respuesta está aquí. En la contraparte, en la contrarrespuesta, cuando el filisteo lanza su argumento, David viene y ahora él decreta. Hay un decreto que viene de parte de David en el nombre de Jehová de los ejércitos, o en el nombre del Señor, del Dios de los escuadrones de Israel. Amén. Que dice, el Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos se está refiriendo a los 4 hermanos de Goliat, para los cuales estaban reservadas las otras 4 piedras lisas de arroyo. Y dice, y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y el 47, mire lo que dice el 47, porque este decreto es una profecía poderosa, porque dice, y sabrá toda esta congregación
que el Señor no salva con lanza ni con espada, porque del Señor es la batalla, y hoy Él os entregará en nuestras manos. Nosotros, como les dije, tenemos una idea errada. Nos han robado la plata. Se lo digo, nos han robado la plata. Los que nos han dicho que para hacer guerra espiritual usted tiene que meterse 20, 30, 40 días en ayuno. Y yo no me vaya a malinterpretar y no vaya a pensar que es que yo le estoy diciendo a usted que no ayune. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. La guerra espiritual, el éxito de la guerra espiritual consiste en lo que tú portas. Escucha, en la luz que tú portas. La luz que tú portas, esa es la vida que tú portas, que el Eterno te entregó, producto de esa conexión con el Eterno, ¿sí? Es la que hace que tú prosperes y que a ti te vaya bien. Es la que hace que los demonios se manifiesten y salgan. Te explico. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él iba caminando y los demonios le decían: ¿qué tienes con nosotros, hijo de David? Todavía no es nuestro tiempo. Amén. Y yo hago una pregunta: ¿cuántas veces el Señor empujó a alguien para que se cayera? ¿A cuántos el Señor les puso la mano en la cabeza y le dijo: ahora recibe? ¿A cuántos? Entonces a nosotros nos han hecho creer que si nosotros provocamos o manipulamos las emociones de las personas, entonces las personas van a ser libres por esa manipulación. Y por eso es que hay tanta frustración en el pueblo, porque no ven resultados. Porque hemos vendido, bueno, yo no he vendido, pero se ha vendido la idea de que nosotros tenemos las fórmulas mágicas, las varitas mágicas, las oraciones mágicas, para que se te vaya de ti de manera milagrosa, rápida y mágica el problema que tienes. Llegaste a la iglesia con el problema, llegaste a la congregación con el problema, ¿sí? Y mágicamente, porque yo te puse la mano y te dije recibe, ahora que tú llegues a tu casa vas a encontrar el problema resuelto. No es que no crea que eso pueda suceder. Ese puede ser un caso de miles. Amén. O de cientos, póngalo como usted quiera. Pero eso no puede ser una constante sobre la cual yo edifique mi fe y sobre la cual yo haga una teología y te enseñe a ti que yo tengo la varita mágica que te va a quitar el problema haciendo guerra espiritual y diciéndote fuera. Esa conexión, como te expliqué, con la vida, con Jai, ese Nefesh Jai, mi alma viviente, es lo que hace que lo contrario, la oscuridad, se manifieste, que la luz que yo porto es lo que hace, aleluya, que la oscuridad se manifieste y salga, se retroceda. La guerra espiritual es una guerra de decretos, como ya lo expliqué. Vuelvo y lo repito. Lo que esta mañana te dijo que no ibas a poder. El decreto que te salió en el papel hoy, cuando fuiste a buscar los resultados del examen, que te dijo que tenías SIDA, que tenías cáncer, que tenías lupus, que tenías coronavirus, que estabas grave, que tu condición era crónica. Eso es un decreto de muerte. ¿Y tú qué estás haciendo para que ese decreto no se lleve a cabo? Entonces muchas personas se quedan callados, no dicen nada, no rebaten, no hay una contestación, no hay nada. Y se está dando por aceptado que tú estás aceptando ese decreto de muerte en tu vida. Como cuando estábamos en el colegio, saludos para Eric, que estudió conmigo, la pastora Luz Amparo, a Mari, a Alejandra desde Irlanda, a la hermana Daluz, al pastor Pedro Grimaldo. Saludos para todos que están en línea. Como cuando usted estaba en el colegio y el muchacho le decía: hoy te voy a cascar la salida. Y usted le daba miedo y usted no decía nada. Entonces usted salía por el portón de atrás corriendo para que el otro no le pegara. Pero por ahí hay un dicho que dice que el valiente es guapo hasta que el cobarde se atreve. Y aquí David no tuvo en cuenta. Mire, y si usted lee bien la palabra y estudia este pasaje más detenidamente, le voy a revelar varias cosas que están allí. ¿Sí?
La primera, que David no se quedó callado. David no dejó. Mire, es que el tema es este. En ese pasaje, el filisteo salía todos los días a aterrorizar al pueblo de Israel. Sobre una colina estaban los filisteos y enfrente estaban los israelitas. Y el filisteo llegaba con el paladín. Usted sabe que los malos nunca andan solos, los malos siempre andan en pareja, o 3 o 4 en combo. Un malo nunca hace una vuelta solo, olvídese de eso. El malo siempre anda acompañado de 2 o 3 más. Y este hombre tenía su escudero. El filisteo se para y dice: no fatiguen a todo el pueblo, saquen a uno que venga y pelee conmigo. Si me vence, los filisteos van a ser sus esclavos. Pero si yo lo venzo, todo Israel será esclavo de Filistea. ¿Y quién se movía? Nadie. Nadie decía nada porque todo el mundo estaba aterrorizado. Todo el mundo tenía miedo. Ahí había un decreto de esclavitud en contra del pueblo. Pero como nadie decía nada, cada vez que el decreto se expedía, cada vez que el decreto se decía, los filisteos cobraban más fuerza. Hoy te quiero decir que la muerte, el enemigo, se alimenta de tu miedo, de tu dolor, de tu tristeza, de que tú te quedes paralizado y no hagas nada. Ahí estás alimentando al enemigo, ahí estás alimentando a la muerte, ahí estás alimentando todo eso. Pero un día llegó David y lo escuchó y dijo: ¿y qué le dan al que derrota al filisteo? ¿Y sabe qué? Lo bueno de esto es que, si usted le ve en la historia, en el capítulo 17, Saúl intentó que David marchara, andara y se enfrentara al filisteo con las ropas de él. Pero ahí dice que David echó de sí lo que Saúl le había dado. Mire, lo voy a leer. Dice el 39, capítulo 17, versículo 39 del primer libro de Samuel, dice: ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Entonces mucha gente quiere que tú hagas lo que ellos están acostumbrados a hacer, pero que ni a ellos mismos les está dando resultado. Pero cuando se levanta uno a hacer algo diferente, entonces lo que viene es la falta de confianza, el descalificamiento, la crítica, el chisme, el bembeo, porque mira, ¿tú crees que ese va a derrotar al filisteo? Míralo, ni espada tiene. Y entre otras cosas, David no tenía espada, ¿sí? Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echó David de sí aquellas cosas, las tiró al piso, porque él nunca había cogido una cosa de esas, él nunca había probado un traje de guerra, una armadura. Y en el versículo 40 del capítulo 17 dice que tomó su cayado en su mano. ¿Qué es el cayado? El cayado es la vara. Nosotros en nuestra congregación, nuestros líderes, cuando vamos a orar, llevamos nuestras varas. Y mucha gente en el pueblo dice: los locos de las varas. Fulano vara, el pastor vara, Javier vara. Pero ten mucho cuidado con lo que estás diciendo, porque estás hablando de algo que no conoces. ¿Sí? Porque en la vara hay autoridad. ¿Qué fue lo que tomó David aquí en la mano? Su vara. ¿Qué es la vara? Un elemento, algo profético, algo que se utiliza, escuche, que se utiliza para dar órdenes. La vara iba siempre con David porque David era pastor. David reposaba sobre su vara. Había autoridad en la vara. Y no te hablo de Moisés porque no me quiero salir del tema, pero estudia un poquito de Moisés para que te des cuenta de la autoridad que había en la vara. Que hasta el mismo Padre, creador de los cielos y de la tierra, se lo dice: ¿por qué clamas a mí? ¿No tienes la vara en la mano? Lee lo que está escrito en la vara. Anda, echa a andar lo que dice en la vara. Porque sobre la vara se escribían las letras hebreas y ahí habían órdenes, decretos, estatutos. ¿Sí? Ahí estaban escritos sobre la vara.
Así como cuando usted escribe en la pared, Junior, tu papá. Bueno, más o menos así. Dice que tomó su cayado en su mano y se cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoral, en la alforja que traía, y con su honda en su mano se acercó al filisteo. David nunca le huyó al filisteo. David nunca le sacó el cuerpo al filisteo. David siempre lo enfrentó. Y eso fue lo que más le ardió al filisteo, porque el filisteo nadie hasta este momento lo había enfrentado. Nadie le había dicho, ¿qué es lo que te pasa a ti? No, todo el mundo calladito. Así como en tu pueblo, cuando hay un brujo, cuando hay una bruja, y todo el mundo le tiene miedo, y de la bruja no habla nadie, pero del pastor sí hablan mal. Bueno, así más o menos, así. Eso era lo que estaba pasando. Ay, pastor, ¿y usted por qué habla así? Porque es la verdad. Es la verdad. ¿Qué hizo el filisteo? Maldijo por sus dioses. Léalo. El versículo 43 dice, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses, lo maldijo por Dagón. Aleluya. Ahí está. Todo brujo maldice. Todo hijo del diablo maldice, habla mal, te dice que te va a ir mal, que no vas a poder, que estás llevado, que no tienes plata, que tu mujer se va a ir con otro, que tu esposo se va a ir con otra, que tus hijos no van a servir para nada, que tus hijas van a ser las prostitutas del pueblo. Eso lo hace un hijo del diablo, alguien que por su boca le presta este elemento al enemigo para que hable, para que decrete, para que te diga que te va a ir mal. Y ya yo te lo expliqué, la guerra espiritual es una guerra de decretos. Si tú crees que Satanás se te va a aparecer en tu cuarto con una cola, un tridente y los cachos y un humo rojo, estás equivocado. Satanás se te aparece en tu casa por la boca de tu familiar que te maldice y te dice que vas a perder el año, que vas a perder el semestre. Que estás estudiando en la universidad pero que vas a terminar preñada, que te vas a graduar pero de mamá. Eso... ahí está hablando Satanás. Porque un hijo de Dios te va a decir, oro a Dios para que te dé sabiduría y tomes decisiones y no te equivoques. Oro a Dios para que por muy mal que te vaya muy bien. Oro al Señor para que te guarde en todos tus caminos. Oro al Señor para que hoy no te falte nada de lo que tú vas a necesitar. Aleluya. Y fíjense lo que le estoy diciendo, que como el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era joven, rubio y de hermoso parecer. Amén. Y el 44 dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Aquí el hombre está haciendo lo que él sabe hacer, maldecir, maldecir, maldecir. Te va a ir mal, hoy te vas a morir, hoy te mato, hoy te pego, hoy te mocho la cabeza, hoy, la bulla. Puro tilín, tilín y nada de paleta. Perro que ladra no muerde. Aprendas eso es verdad. Perro que ladra no muerde. Téngale miedo al perro que se queda calladito y se te acerca. Ese sí te va a morder. El enemigo primero quiere alimentarse de tu terror, quiere paralizarte. El enemigo primero quiere destruirte, pero en tu mente, que tú te creas que no puedes. Lo tuvo en poco, lanzó su decreto de muerte. La congregación también estaba paralizada. Mire, todo el ejército de Israel que estaba en la falda de la colina estaba paralizado, todo el mundo tenía miedo. Nadie quería levantarse, enfrentarse con este gigante. Ni siquiera Saúl, que era el que tenía la espada. Escuche, dice que en aquellos tiempos escaseaba el metal en Israel y el único que tenía espada era Saúl y su hijo Jonatán. ¿Quiénes tenían la responsabilidad de ir a enfrentar al filisteo? Saúl y Jonatán, que era el rey, el hijo del rey y el príncipe. Pero ni ellos mismos podían hacerlo, porque ya ellos estaban atemorizados, aterrorizados
Ya ellos en su mente perdieron la pelea, ya ellos en su mente no creían que podían derrotar a ese filisteo incircunciso. Y vuelvo y te repito por enésima vez, David jamás llamó al filisteo incircunciso gigante. Nunca lo llamó gigante. Nunca. Porque David nunca vio en ese filisteo incircunciso un gigante. Y David, mire, cuando David lanza el decreto en contra del filisteo incircunciso, mire los alcances del decreto. Dice el Señor, el 46, el Señor te entregará hoy en mi mano, yo te venceré, quitaré tu cabeza de ti. Mire el orden en el que él está hablando. Daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. O sea, no solamente lo va a derrotar a él, sino que también va a derrotar a sus 4 hermanos, como ya lo expliqué. Y las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Porque ya se estaba murmurando que Dios no estaba con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel estaba desprotegido. Y así muchas personas, cuando te ven pasando por aflicciones, piensan que Dios te abandonó. Míralo, y eso que es pastor, y míralo cómo anda. Amén. Saludos, Ernesto. Dios te bendiga, mijo. Yarú, bendiciones para ti. Bendiciones para el pastor Santander, para Rita, la esposa del pastor Henry. Un abrazo. Amén. Y aquí dice que el 47, y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y lanza, porque del Señor es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Una cosa es que tú quieras hacer las cosas en tu propia prudencia, y hoy hay mucho pastor loco, ministro loco, poniendo en práctica el ministerio de Satanás, que es el ministerio de la contratación, pero hay muy pocos que están haciendo la voluntad de Dios. Empiezan a hacer cosas en el nombre de Dios, pero para ellos mismos. Y yo creo que ellos no pueden poner en práctica estas palabras. Amén. El Señor es el que salva, y Él nos salva con espada y lanza, porque de Él es la batalla. David está poniendo en orden las cosas. David está poniendo al Señor en esa batalla. Señor, ve y pelea tú. Señor, ve y conquista tú. Señor, tú eres quien va a derrotar a mis enemigos. Dice la palabra que en el versículo 49 que David metió la mano en el saco pastoril y tomó de allí una piedra y se la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra se le hundió en medio de la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Dice que así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató. Versículo 50, lo mató sin tener ¿qué? Sin tener espada en su mano. Y aquí te quiero explicar algo. Cuando David en este capítulo 16 le explica a Saúl, el rey, que él era pastor, pero cuando él era pastor él se había enfrentado a osos y a leones. Quiero que me prestes atención. Cada vez que David mataba un león, esa piel del león era el trofeo de David. Y él empezaba a hacerse como una especie de túnica, de manta, con esa piel del león, y quedaba aquí arriba así, la cabeza como una caperuza, y se hacía como una especie de manta que lo cubría. Y para él lucir eso, los demás pastores decían, este man ya venció un león, míralo. Y ese pastor era tenido en alta estima. Cuando David mataba un oso y le arrancaba la quijada, cogía y pelaba el oso, le quitaba la piel, y ya no usaba piel de león, ahora usaba piel de oso. Cuando los demás pastores veían a David que pasaba con esa túnica así encima, de piel de oso, decían, ¡hey! Este man no solamente león, sino que también oso. ¿Qué te quiero decir con esto? David estaba acostumbrado, sin espada, a matar este tipo de animales. Cuando David ve al filisteo, dice, si yo maté osos y leones,
Esto es pan comido, esto es papaya. Las pruebas y dificultades que tú has vivido hasta el día de hoy solamente han sido la preparación para cuando se enfrente a ti el filisteo incircunciso, lo venza rapidito y no tengas que demorarte tanto en ese propósito. Porque si David no se enfrenta a osos y a leones, no puede obtener la victoria con el filisteo. Por eso es que yo no comulgo ni estoy a favor de esos cristianos que dicen, ay, pastor, no predique así, no hable así, no le hable a la congregación así, no diga esto, usted por qué es esto, pastor, así no, pastor, mire, pero pastor, ¿qué? ¿Qué se ha logrado durante tanto tiempo siendo unos pastores permisivos, unos pastores que no llevan adelante el propósito como es debido? Congregaciones llenas ¿de qué? De clubes sociales evangélicos, donde llevan un dinero y piensan que llevando un diezmo ya son salvos. Y ahora no vaya a decirme que yo estoy en contra del diezmo, porque ahí sí, mejor dicho. Entienda lo que le quiero decir, por favor. Que se nos ha hecho creer, escuche, que para estar bien con Dios tenemos que darle algo. Así como cuando el esposo le es infiel a la esposa, y entonces para medio, para petar la cosa, ¿qué hace? Le compra una cartera, le compra un par de zapatos, le compra un vestido, le compra un abrigo, le compra algo, porque el hombre quiere suavizar la cosa, o sea, quiere él sentirse bien dándole un regalo a esa mujer ofendida. Y así nos han hecho creer que son todas las cosas con Dios también. Hemos humanizado a Dios y hemos divinizado al enemigo cuando el enemigo es un enemigo vencido. Nos han hecho creer que Dios tiene una guerra con Satanás, como que Satanás está al mismo nivel de Dios. Y eso es mentira. Eso es embuste. Quiere que le diga algo: el que practica la brujería, el que practica la hechicería, ya está vencido, está trabajándole a alguien derrotado. Dios no te llamó a ser esclavo de nada. Dios te llamó a que fueras libre. Libre, por completo. Un estado de libertad completo. Entonces viene el brujo y arma una cárcel con unas tablitas, arma un cuadro, pone tu nombre, lo mete en un muñeco, lo amarra con unas cintas de colores, lo zampa en una caja que tiene vidrios por dentro, que tiene espejos, lo cierra y entonces tu alma está encarcelada, está encapsulada. Y como tú no sabes, te empieza a ir mal. Y como tú no sabes eso, porque no lo quieres saber, porque no lo quieres entender, entonces sientes que la puerta se te cierra, empiezas a pelear con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, con tu mamá, con tu papá, con tus cuñados, con tus hermanos, con Raimundo, con todo el mundo. Como dice Ricardo Rey y Bobby Cruz, agúzate que te están velando. Que te hagan brujería. El problema es que te llegue. Ahí es donde está el problema. Que te llegue. Cuando tú eres un ser que portas luz, las tinieblas tienen que retroceder cuando tú vas. Las tinieblas no pueden llegar a ti. Ahora, si tú portas luz, pero hay muchos que dicen portar luz, que por dentro lo que tienen son tinieblas y se muestran como seres de luz, como pastores, como ministros, como misioneros, como profetas, como evangelistas, como apóstoles, como querubines. Pero lo que son realmente son gente que no ha sido sanada en su alma y están dañando otras almas. Un verdadero cristiano no puede estar endemoniado, porque un verdadero cristiano es portador de luz. Donde usted llega, las cosas cambian. La tierra seca tiene que empezar a producir frutos verdes, frutos apetecibles. La economía tiene que empezar a producir. Cuando usted llega a la enfermedad, tiene que sanarse, tiene que irse. Cuando usted llega, las cosas que están mal, escuche, tienen que cambiar. Porque usted porta algo que no todo el mundo tiene. Cuando usted da una palabra, cuando usted ejerce, escuche, una consejería, cuando usted realmente, escuche, invoca la presencia
del Ruach HaKodesh sobre esa persona. Algo tiene que pasar. Las cosas no pueden ser iguales. Cuando yo estoy anexo a un pastor, a un apóstol, a un ministerio que realmente es portador de luz, las puertas tienen que abrirse. Pero como te digan, ay, espérate ahí 1 año, 2 años, 3 años, espérate a fila para que las puertas se te abran. ¿Sabes cuándo se te va a abrir esa puerta? Nunca. Jamás. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, esperen 3, 4 años. ¿Qué les dijo? Llamó primero a 70. Vayan, prediquen, sanen, echen fuera demonios. Dice la palabra que regresaron los 70 con gozo. Señor, los espíritus inmundos se nos sujetan, los enfermos son sanados en tu nombre. Envió a los 12 y le dijo, no vayas a ciudades samaritanos, ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No lleves alforja, no lleves dinero, no lleves bordón, no lleves nada de eso. Porque allí se te va a dar. Pero escucha, cuando Jesús te manda, cuando Dios te manda realmente a hacer su obra, Él te va a proveer lo que tú necesitas. Pero hay mucho vivato, hay mucho vivo, creyendo que está haciendo la obra de Dios, pero está haciendo es lo que le da la gana. Para poder suplir sin trabajar sus caprichos. Pero son personas que tienen doble vida. No están haciendo lo correcto. No pueden sanar a nadie porque ni ellos mismos aún han sido sanados. Y si yo estoy herido, ¿cómo te voy a sanar a ti si tú también estás herido? Un ciego no puede guiar a otro ciego. Nunca. Entonces, ¿qué nos dice la religión evangélica? ¿Qué nos dice la religión tradicional? Que hay que meterse 40 días en ayuno. Hermano, vaya y métase. Y entonces usted cree que después de los 40 días ya todo se fue. Porque usted hizo una oración, porque usted se erizó, porque usted se cayó para atrás con las patas para arriba. ¿Ah? Entonces, porque usted dijo, entonces ya, eso se fue, ya, ahora todo cambió, aleluya. Ahora hay unicornios de colores, ahora hay elefantes rosados volando en el mundo de Aleluyandia, Aleluyalandia, aleluya. Mentira, mentira, embuste. Te robaron la plata, nos robaron el dinero, nos metieron una mentira, nos hicieron un gol por entre las piernas. Ladrones, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, ciegos guiando ciegos. Santo. Y apenas me estoy calentando. Gente que se cree dueño de los territorios, dueño de Barranquilla, dueño de Santa Marta, dueño de Remolino. Oye, yo te hago una pregunta, ¿por qué en el mercado sí pueden haber 30 vendedores de tomate uno al lado del otro? Y en una ciudad no puede haber una iglesia por barrio, 2 iglesias por barrio, 3 iglesias por barrio. ¿Por qué? No entiendo. ¿Sabe por qué? Porque los evangélicos son orgullosos, son egoístas, son prepotentes. Pastor, y usted no es evangélico. Dios me libre de esa plaga. Dios me libre de esa plaga. Porque ser evangélico es ser dogmático. Y si tú no sigues el sistema evangélico, entonces te sacuden porque tienes arena. Te sacan fuera, te hacen bullying, te desechan. Te descalifican, hablan mal de ti, hacen lo que dice el Salmo 1, consejo de malos y silla de escarnecedores, para decirle entre los pastores que tú eres lo que tú realmente no eres. Ese tipo no lo invita, ese tipo hay que hablar mal de él, ese es un hijo del diablo porque no está metido en nuestro sistema. Cuando yo empecé a predicar de las verdades del diezmo, muchos pastores empezaron a caerme encima. Y yo lo único que dije es lo que está escrito en la palabra. El diezmo no es para los pastores. Usted no es levita. Usted no es israelita, primero. Y segundo, el diezmo es para la viuda, para el extranjero, para el huérfano, para el menesteroso.
y para el sacerdote. Ahora, falta ver si tú realmente eres un sacerdote, porque no todo el que tiene una credencial de pastor realmente es pastor. No todo el que se para en un púlpito a decir cuatro babosadas diciendo que es profeta, realmente es profeta. Porque hay mucho brujo, escucha, hay mucho brujo, hay mucho mentalista y parapsicólogo. Escucha, porque se sabe que los evangélicos son como tontos que van y le llevan el dinero al brujo cristiano. A ese le llevan el dinero. ¿Cuál es la verdadera labor del evangelista? Ganar almas, ¿pero para quién? Para edificar la iglesia. Si un evangelista llega a una ciudad y no se sujeta a una iglesia, no lleva almas a una iglesia, sino que está haciendo consulta, como el brujo que llega al pueblo, el profesor Humberto, el indio Humberto, hoy va a estar dando consultas, hoy el indio Humberto en la plaza bajo una carpa. Entonces usted va para que el indio Humberto le diga la suerte. Entonces usted va donde el evangelista para que el evangelista le diga la suerte y usted le da una ofrenda, usted le paga la consulta. Usted lo que está buscando es un brujo evangélico. Y eso es lo que muchos están haciendo hoy. Pero como yo predico esto, entonces a la gente no le gusta esto. Entonces no, ese man no. No lo escuchen, no lo oigan. Cuidadito, se conectan al en vivo. Cuidado, yo sé. Entonces, ¿sabe qué hace? Ponen a otro a que vea el en vivo y ellos entonces miran para que no se vea que están ellos en línea. Pero lo están viendo. Salte de esa esclavitud. Sacúdete que tienes arena evangélica, que lo único que ha hecho ha sido detener tu vida, esclavizarte. Tú no eres libre, porque te han dicho que no te pongas, que no puedes hacer, que no puedes subir, que no te puedes poner, que eso sí, que eso no, que los aretes, que la falda, que el pantalón, que la tela, que el jean, que la corbata, que la camisa manga larga. Y te quedaste ahí, no avanzaste. Yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son tus argumentos que tienes para vencer los decretos de muerte que se han dictado en tu contra? ¿Qué estás haciendo tú para contrarrestar esos decretos? Cuando el filisteo habló, el decreto subió. Cuando David habló, el decreto subió a la presencia de Elohim, del juez. Y allá Elohim dijo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, allá hay un filisteo que maldijo maldijo. Maldijo a David por sus dioses. ¿Cuál dios? Dagón. Maldijo por Dagón. Bueno, ahora que Dagón le conteste. ¿Y el otro quién es? No, David. ¿Y qué dijo David? Que se había metido con los escuadrones de los ejércitos del Dios de Israel. Ok. Y que tú le ibas a dar la cabeza y las aves del cielo iban a comer. Ok, bueno. Puso el sello. Amén. Así como dijo David. ¿De parte de quién bajó la respuesta? De parte de Dios. ¿Pero para quién bajó? ¿Para el filisteo o para David? Bajó para David. Pero si a ti te da miedo pronunciar los decretos porque no conoces la palabra, ¿cómo vas a vencer? Porque todos los evangélicos tienen un amuleto, tienen su Virgen del Carmen. ¿Cuál es? La sangre de Cristo tiene poder. Pero ni siquiera saben ni dónde está el versículo, ni qué dice el versículo completo. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Eso es lo que dice la palabra. Búsquelo en Google. Está en la carta de San Juan. Ahí está. Búsquelo. Escriba, googlee. ¿Dónde dice en la Biblia que la sangre de Cristo tiene poder? Y te va a llevar a la carta de Juan. Y te va a decir, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Que esa parte, si no lo dicen. Y la sangre de Cristo no es un amuleto para que te libre cuando la mecedora empieza a moverse sola. Para que te libre cuando los gatos en el techo estén haciendo su fiesta. Para que te libre cuando sientas que te apagaron el abanico y que te jalaron la sábana. No. Si tú crees que la sangre de Cristo es para eso, te robaron la plata. Porque la gente cree que ese es el amuleto. La gente cree que ese es el amuleto. Damos gloria a Dios a todos en esta hora. Esa era la palabra que traíamos hoy. Esa era la palabra que dimos hoy.
Saludamos a todos los que estuvieron en línea. Ahí veo a Kevin Rubén Palmera. Saludos para ti, Kevin, gordo. Dios te bendiga. Saludamos a Alejandra desde Irlanda. A Luz Quintero también. Al pastor Pedro Grimaldo, que siempre está con nosotros. Esta noche tenemos programa, pastor. Escríbeme ahí el tema del programa, por favor, para anunciarlo. El pastor Seusi, bendiciones. Nuestra hija de la casa, Mari Navarro. Te queremos mucho, Mari. Sabes que te amamos. Eres de la casa. Yarú Torres. Mi amigo Ernesto Macauslan, allá en Simón Bolívar, el pastor Santander Piñeres, la esposa del pastor Henry García, Rita Marcela, bendiciones para ti. Eric Mejía, bendiciones. Desde España, estás tú, Eric. Luz Amparo, la pastora Luz Amparo, bendiciones. ¿Quién más estuvo con nosotros? Nuestra hermana Daluz, líder de las damas de nuestra congregación. Bendecimos a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Te quiero pedir un favor, ahí abajo, ahí está el botoncito de compartir. Comparte el video, dale like, apóyanos en nuestro ministerio y coméntanos desde dónde estuviste viéndolo. Eso es lo que te pedimos. Amén. Que los ministerios que el Señor está sosteniendo, ¿sí? Los que el Señor está sosteniendo, Él les dará. Amén, Pastor Pedro. Integridad para servir. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Ese será nuestro tema de esta noche. Te invitamos hoy a las 8 de la noche. No te pierdas de nuestro en vivo con el Pastor Pedro Grimaldo en nuestro programa Arquitectos de Nuestro Propio Destino. Hoy aquí estuvo contigo el Pastor Humberto Javier Erazo. Mira, desde la orilla del río, en nuestro programa Desde el Malecón con el Pastor. Aquí estamos, desde el Malecón con el pastor, mira. En contacto con la naturaleza, aleluya. Cuando ya los pescadores vienen de bajada a guardar ya sus implementos, a guardar sus canoas. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Y si tú necesitas aprender un poco más de estos temas, comunícate conmigo por el interno. Por el Messenger, me escribe, pastor, estuve viendo su en vivo de hoy. Quiero ampliar el conocimiento acerca del tema y con mucho gusto lo vamos a hacer. Queremos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Queremos edificar las almas para que salgan de la oscuridad. Mi interés, escuche, préstame atención. Mi interés no es sacarte dinero, ¿sí? No es sacarte dinero. Mi interés es que así como yo pude salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, también tú lo puedas hacer. Porque si Dios me llamó a este ministerio de tiempo completo y realmente yo estoy en la voluntad de Dios, Dios tiene que sustentarme, ¿sí? Dios lo va a hacer si yo hago la voluntad perfecta de Él. Pero si yo te tengo que manipular para que tú me des un dinero, para yo mañana poder pagarle la mensualidad a mis hijos del colegio y la universidad y otras cosas, entonces ahí hay algo que está mal. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te quiere mucho tu pastor Humberto Javier, desde Remolino, Magdalena. Bendiciones.